Vimos bien que es un buen tiempo de hablar y enseñar lo que Jesús dijo sobre la oración. Jesús habló mucho sobre la oración. Si lo encuentras en el Nuevo Testamento, encontramos diferentes pasajes donde el Señor vio que era importante enseñar a sus discípulos la importancia de la oración. Y no solamente la importancia de la oración, pero cómo orar. Hay un proceso de cómo orar. Lo importante primeramente es separar ese tiempo, ponerlo en su calendario, ¿verdad? Ponerlo en su agenda donde estamos separando ese tiempo de oración. Si podemos ir a Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, vamos a leer una porción. Y esta porción es una porción donde Jesús estaba con sus discípulos y escogió 3 de ellos para que los sigan a él a un lugar para orar. Y estaba desvelado Jesús. Jesús estaba pasando unos tiempos difíciles. Jesús estaba en un tiempo más fuerte de su ministerio. Y si me pueden seguir ahí en Mateo 26, capítulo 36, vamos a leer. Mateo 26, capítulo 26, versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: siéntese aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida. Este es Jesús hablando. Está el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús, los discípulos, y los halló. ¿Cómo? ¿Cómo halló Jesús a sus discípulos? Los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿con qué no pudieron velar 1 hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si es esta copa, no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por 3ª vez, y dio otra vez las mismas palabras. Entonces vino los discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. ¿Has tenido deseo de hacer algo o desarrollar tu vida espiritual, pero te detienes? Creo que los discípulos que se encontraban con Jesús en esa mañana o esa tarde amaneciéndose, creo que tenían el deseo de orar. Creo que sí tenían el deseo, estaban ahí para ayudar a Dios a velar y orar. Pero cuando Jesús, tan solo estando unos pies lejos de ellos, lo encontraban otra vez durmiendo a los 3 discípulos. Es una batalla que tenemos constante, ¿no? Donde escribimos lo que queremos hacer espiritualmente, ponemos metas, cosas que queremos lograr en el reino de Dios, tiempo que queremos pasar escudriñando la palabra, conociendo de Dios. Nos escribimos en los planes de Biblia, ¿verdad? Cómo leer la Biblia. Si no tienes la aplicación de la Biblia, es una aplicación que te va a beneficiar. Tienen diferentes planes, ¿verdad? ¿Cuántos se han inscrito a esos planes de leer una porción acerca de un tema, y cuando vienes a ver ya han pasado 3 días y no has leído el plan que te has comprometido a leer? Pones la alarma para levantarte
y te levantas cansado porque por alguna razón u otra te fuiste a dormir tarde y te levantas con ese cansancio. Ya unos 5 minutos más. You hit the snooze button, ¿verdad? Le das al botón para que apagar la alarma unos minutos más. Y eso es lo que pasa a muchos de nosotros, que nos comprometemos, tenemos el deseo, queremos el querer de buscar la presencia de Dios y separar tiempo para orar, pero cuando llega el momento, nos pasa como nos pasó a los discípulos de Jesús, durmiendo. Nos encontramos desanimados, lo encontramos tal vez cansados, y la carne gana esa batalla. Mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Versículo 41 que acabamos de leer dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta era la hora más intensa de la vida de Jesús. Vio justo que debía entrar en oración pidiendo que la voluntad de Dios se cumpla y no la de él. Se encontró en un tiempo difícil, se encontró en un tiempo donde estaba batallando, se encontró en un tiempo donde estaba sintiendo la angustia. Algunos versículos dicen que las gotas de sudor salían como sangre de su cabeza, pensando qué era la voluntad de Dios y qué difícil iba a ser el tiempo para él. El versículo se dirige a Pedro, aunque habían 3. Todos nos podemos razonar a Pedro. Jesús le pedía que velara y orare por la tentación que le iba a llegar. No solamente la tentación de Jesús, pero la tentación de Pedro. La tentación que le iba a llegar a Pedro era un tiempo donde él estaba pidiendo: es tiempo de orar, es tiempo de buscar la presencia de Dios para tener la convicción, para someternos a la voluntad de Él. El punto número 1 es: la oración es preparación para una situación en el futuro. Lo voy a decir de nuevo: la oración es preparación para una situación en el futuro. Muchos conocen la historia de Pedro cuando le dijo a Jesús que iba a estar hasta la muerte. Pedro era uno rápido de hablar, era rápido con su entusiasmo, ¿verdad? Era muy rápido en sus emociones, era rápido, era hablando y haciendo rápido. Pero dice que él no iba a dejar a Jesús en sus tiempos más difíciles, pero se encontró durmiendo cuando Jesús lo necesitaba orando. Él dijo a Jesús que no lo iba a dejar y iba a ir hasta la muerte con él. Pero Jesús advirtió que lo iba a negar esa misma noche. En Romanos 8 vas a encontrar en versículo 26, es una porción de la Biblia muy interesante. Dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Debemos de separar tiempo para oración, que el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad. Realmente nuestro cuerpo no quiere la voluntad de Dios. Realmente los deseos de la carne no se quieren someter a la voluntad del Señor. Cuando Jesús pidió a los 3 discípulos más cerca que oren, se durmieron. Y esto sucedió 3 veces. Fíjate en la batalla que estaban teniendo esos discípulos, aún estando ahí con el maestro. Muchas veces nos encontramos comparándonos a los discípulos y leyendo sobre sus fallas. Y algunas veces yo he encontrado personas que dicen: si fuera yo no sé cómo estos discípulos estaban ahí con Jesús y fallando de la manera que le estaban fallando. Pero ¿sabes qué? Si somos honestos, estamos fallando de cada vez igualmente. Porque el Espíritu nos trae, el Espíritu, ¿verdad? Nos lleva, nos habla a nuestro corazón, nos lleva a lugares, nos da la impresión para tomar tiempo con Él. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos, estamos seguros de lo que Dios nos está diciendo o pidiéndonos que haga, y no le hacemos caso? El cuerpo es débil,
Pero la medicina de nuestra condición es la cultivación de nuestra relación con Dios a través de la oración. Lo voy a decir de nuevo, el cuerpo es débil, pero la medicina de nuestra condición es la cultivación de nuestra relación con Dios a través de la oración. Tenemos que cultivar nuestra relación. Tenemos que darle tiempo a nuestra relación con Dios. Tenemos que estar pendiente, que no nos descuidemos en tiempos a solas con Dios, haciendo intencionar con ese tiempo, separándolo, sabiendo que ese tiempo le toca a Dios. O sea, tenemos que tener una disciplina de acuerdo a la voluntad de Dios para poder hacer la voluntad de Dios, para poder tener esa conexión con el Espíritu, para que Él pueda tomar ese tiempo para prepararnos y decirnos lo que hay por venir. Sabe que Dios te quiere hablar. Sabe que el Espíritu Santo te quiere revelar cosas aún no conocidas, no cosas que no es conocida por nuestra carne o sabiduría de este mundo. Cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Mesías, cuando él recibió esa revelación, él le dijo, no es carne que te reveló eso, sino mi Padre, fue el Espíritu de Dios que le reveló. Galatas capítulo 5. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. De aquí vamos a ver cuál es la batalla que tenemos y podamos entender que nos confrontamos diariamente. Nos explica aquí en este versículo 17 del capítulo 5 del libro de Gálatas. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. De manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. La carne está en contra del Espíritu, dice ahí. Y el Espíritu contra la carne. El Espíritu llevándonos a lo que quiere Dios para nuestras vidas, mas la carne está peleando contra eso. A cuál de estos les des más lugar, más dominio tendrá. Me recuerda de una historia que me dijo alguien hace muchos tiempos atrás, cuando se estaba refiriendo a esta contienda entre nuestros espíritus y la carne. Y dijo, doy un ejemplo de dos lobos. Si pongo dos lobos a pelear, ¿cuál tú crees que va a ganar? Dice, al que más alimento va a ganar. Pues si alimento el espíritu, me va a poder someter la carne. Pero si le doy alimento a la carne, me va a dominar el espíritu y va a ganar esa contienda. Entonces tenemos que hacer intencionar en cuál de estas cosas estamos alimentando. ¿O estamos alimentando la carne o estamos separando tiempo para alimentar el espíritu? Y creo que cuando tienes experiencias con el Espíritu, que puedes notar, que puedes reflejar, vas a querer desear eso, porque la experiencia que tenemos con el Espíritu no es la misma que la carne. La experiencia que tenemos con Dios es mucho más mejor que los deseos de la carne. Cuando tenemos ese tiempo a solas y puedes realmente disfrutar de esa presencia de Dios, donde Dios te puede hablar cosas que todavía aún no han sucedido, donde Dios te puede revelar en sueños cosas que ya van a acontecer. Esa misma experiencia es lo que tenemos que recordarnos para someternos a ese tiempo. Le leo el versículo de nuevo, 41 de Mateo 26. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús estaba solo, unos pies de lejos de ellos, pero aún se durmieron. En muchas ocasiones, cuando no sentimos la presencia de Dios, ahí es cuando más debemos de orar. Pero más difícil se le hace a nosotros, ¿no? Cuando tenemos experiencia con Él y vemos que el Espíritu se está moviendo entre nosotros, ahí seguimos y dándole ganas y teniendo ese deseo y sometiéndonos. Y algunas veces cuando ya no sentimos ese calor del Espíritu,
se lo hace más difícil. Pero ahí es el momento donde tenemos que ponernos las pilas, como dijimos nosotros, y entrar en ese tiempo de oración. ¿Qué tentación estaba dirigiendo Jesús a Pedro? ¿De qué él hablaba? La tentación que se iba a Pedro encontrar era una prueba de su amor y lealtad a Jesús. El punto número 2 es: todos nosotros creyentes somos tentados en el amor y el lealtad a Jesús. O sea, nuestro amor y lealtad a Jesús es probado por la tentación. El adversario llega y nos pregunta, después que nos está tentando, con esa tentación, la pregunta es: ¿amas a Jesús? ¿Eres leal a Él? Y cuando no estamos preparados, pasando tiempo en oración, nos encontramos débil delante de la tentación. Muchas de nuestras fallas de someternos a Dios, cuando lo encontramos en la tentación, puedes encontrar que esos momentos fueron momentos donde no estaba en la presencia de Dios. Me recuerdo en muchos tiempos donde yo estaba separando tiempo de ayuno y separando tiempo orando, y podía confrontar situaciones, pero me he encontrado en momentos donde tal vez no estaba separando el tiempo adecuado y las tentaciones han venido y me vi más débil. Y en nuestra vida espiritual podemos ver que si no separamos ese tiempo, y la tentación va a llegar. Sabes que la tentación y la prueba va a llegar a nuestra vida, no importando qué gloria está viviendo, no importando qué iglesia está oyendo, no importando la gente que estemos orando por nosotros, que cubre por nuestra vida, la tentación va a llegar, tenlo por seguro. Jesús dijo: en esta vida vamos a tener pruebas y vamos a tener tribulaciones. Y Jesús estaba pidiendo a Pedro que era tiempo de orar, que no era tiempo de dormir, sino era tiempo de orar, porque la hora se llegaba. La hora de tentación llegaba. Y el éxito se encuentra en la preparación. El ejemplo de oportunidades vienen a la vida. Nuestra oportunidad de adelantar en nuestra vida va a llegar, la oportunidad va a llegar. Pero cuando llegues esas oportunidades, que son pocas en la vida, o tal vez esté perdiendo cuánto se está dedicando, esos momentos va a llegar de poder echar para adelante, ¿verdad? Cuando lleguen esos momentos de oportunidad, es muy tarde para la preparación. Cuando los que están ahora, los atletas en Tokio, que están en esos juegos, cuando llegan a ese lugar, no es el tiempo de preparación cuando llegan ahí. La preparación tenía que acontecer mucho antes de ellos llegar ahí para poder ganar. Cuando llega la tentación, a lo mejor ya es muy tarde para preparar. No estoy diciendo que no debes de orar cuando llegue, pero el deber de nosotros es prepararnos para la tentación, para que cuando la tentación llegue, estamos bien equipados para manejarla. Estamos bien preparados para manejar la situación. Cuando llegue la oportunidad, ya es muy tarde para la preparación. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le pidió que velen. Velen para saber lo que viene, para poder preparar. O sea, Jesús dijo: velen y oren. Puso esa palabra ahí, velen, watch. Que podamos ver, que podamos entender, que tenemos que tener nuestros ojos abiertos, o sea, espiritualmente abiertos, sabiendo qué se está aconteciendo, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que está haciendo el enemigo. No hablamos mucho de los planes del enemigo, pero el enemigo está planeando. Dice la palabra que él está rodeando como un león, viendo quién está débil. Si tú miras los leones cuando van a cazar, ellos miran
los animales que están juntos y están observando. Y lo que están observando es cuáles de ellos son débiles, a cuál se le va a hacer más fácil yo cazar. Y dice la palabra que asimismo el enemigo nos rodea, viendo quién está débil, quién está dejando puerta abierta, quién no está sometiéndose. Y cuando llega el momento, ¡guau!, ahí es donde el enemigo se va tirando y agarra su cazar. Y eso es lo que Dios no quiere para nuestra vida, sino quiere que nosotros seamos los fuertes, que seamos sometidos, para que cuando llegue el enemigo se encuentre con el hombre fuerte, se encuentre con alguien lleno del Espíritu. Romanos 8, 26, que tocamos más antes, dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si no has hablado en lengua, si todavía no estás hablando en lengua, no has sido bautizado en el Espíritu Santo, se va a pedir que no dejes de orar por ese don. Estoy convencido que esta porción de la Biblia está hablando de orando en el Espíritu, orando en palabras no conocidas. Creo que el Espíritu que Dios nos ha dado intercede cosas que nosotros no sabemos que están aconteciendo en el mundo espiritual. Dice: aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a voluntad de Dios. Viene una confianza cuando pasamos tiempo en oración. Viene una asegurada, viene un seguro, viene un sentir de confianza cuando separamos tiempo y estamos en comunión con Dios y dejando que el Espíritu Santo nos use. ¿Sabes? Estamos hablando de los leones y cómo ellos cazan. Y algunas veces cuando ellos ya saben cuál animal ellos van a atacar, los otros animales ya saben cuáles son los débiles y los rodean y lo ponen en el centro para que el león no pueda llegar. Sabe que es nuestro deber cuidar sobre nosotros mismos los débiles. Algunas veces Dios pone un sentir a orar por una persona. Nuestro deber es someternos a ese sentir del Espíritu y levantar a esa persona en oración, porque tal vez la necesita ahora mismo. No sabemos que Dios lo que está tratando de evitar, y te quiere usar a ti, te quiere usar a mí para evitar los planes del enemigo. Es tan importante lo que Dios nos está llamando, iglesia. Puedes evitar un alma caer en las manos del enemigo. Ese es el tipo de poder que Dios nos ha depuesto a nosotros a través de su Santo Espíritu. Eso es lo importante que nosotros somos para los planes de Dios. Si has sentido que no eres útil, tal vez no estás en una plataforma, pero eres útil para Dios. Eres útil en los momentos solos o solas. Eres útil para Dios. Donde nadie nos te está viendo, pero sí Dios te escogió para ese momento. Tal vez no estás en un micrófono, pero Dios sabe lo que hace por ti, contigo, en los momentos de oscuridad, en los momentos donde estás a sola, donde nadie nos te está viendo. Eres útil para Dios. Dios está buscando personas que nos podemos cerrar la brecha donde hay una. Es sumamente importante el llamado que tenemos en nuestra vida. El punto número 3 es: la oración cierra la brecha entre la debilidad y la disponibilidad. La oración cierra la brecha entre la debilidad y la disponibilidad.
había algo que sucedió cuando Jesús oraba. Y los discípulos se dieron de cuenta que algo estaba sucediendo, de tal manera que le pidió a Jesús que le enseñaran a ellos cómo orar. Jesús tomó el momento, y muchos de nosotros sabemos la oración, pero hay algo especial que acontece cuando oramos. Y si Jesús se estaba moviendo y sometiendo a ese principio de orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? ¿Cuánto más nosotros que debemos de separar tiempo para orar? Creo que es nuestro deber de aún más tiempo con Dios, tener más tiempo con Dios y seguir ese proceso que Jesús ya estableció para nosotros. El ministerio del Espíritu Santo es consolarte. Pero si no estás dándole tiempo al Espíritu Santo, ¿cómo te va a consolar? ¿Cómo te va a llevar a través de las pruebas en victoria si no le estás dando tiempo al Espíritu Santo para hacer el ministerio que le toca a nuestras vidas? ¿Sabe? Lo que Dios nos ha dado es un don, es un regalo sumamente grande, magnífico, donde tú no puedes ni imaginar lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios hizo en la cruz para poder entregarnos a nosotros y enviar al Espíritu Santo. Dice de Jesús que todavía no ha llegado el tiempo, pero que Él iba a llegar el tiempo donde no iba a estar, que iba a ser quitado, pero iba a enviar a alguien. O sea que no lo iba a dejar solo. Y esa persona que iba a enviar se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que quiere hacer es revelar lo que va a acontecer. Una de las cosas, consolar cuando estamos en tiempos difíciles. Quiero decirte que la clave de nuestra tentación cuando la enfrentamos, la clave de poder someterte a la voluntad de Dios, es la relación con el Espíritu Santo. Es la relación que tú tienes con el Espíritu Santo y esa intimidad que tú tienes, ¿verdad? Esta intimidad, que tú tienes con el Espíritu Santo. Él te guía, vas a reconocer su voz. He tenido testimonios donde el Espíritu Santo ha puesto personas en mi corazón para orar por ellos y me encuentro con ellos. Me ha pasado muchas veces donde me encuentro con la persona y le digo, ¿sabes qué? El Señor me puso a ti en mi corazón hace 2 o 3 días atrás y estaba orando por ti. Y veo como las lágrimas salen de la persona porque necesitaba a alguien que interceda por ella o ella en esos momentos. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que el poder del Espíritu Santo, que el poder del reino de Dios se expande a través de tus oraciones. El Espíritu te prepara para vencer. El Espíritu te va preparando, te va dando las herramientas que necesitas para poder vencer cuando llegue el tiempo de tentación. Si lo poner de pies, es un mensaje corto, sencillo, pero sumamente importante de poner en práctica. Sumamente importante de poder darle lugar al Espíritu Santo para que nos uses. Tenemos que darle tiempo al Espíritu Santo para que podamos dominar a nuestro cuerpo y hacerlo someterse a la voluntad de Dios. Si me pueden ayudar en oración en estos momentos, aleluya. Si podemos entrar en un momento de oración en esta hora, aleluya. Si me pueden ayudar, que creo que Dios está aquí. Creo que Dios está hablando. Como le dije, es una palabra sencilla, pero sumamente importante. Dios quiere más para su iglesia. No es el tiempo de entretenernos, sino el tiempo de pararnos firme y pelear la buena batalla. Sabes que estamos batallando. Sabes que hay una guerra aconteciendo
que no estamos viendo, pero está aconteciendo. Y el enemigo está rodeando y buscando a quién devorar. La palabra dice que el enemigo vino a robar, destruir y a matar. Pero Dios vino a dar vida. Jesús vino a dar vida. Y te quiere utilizar. Dios te quiere utilizar. Tal vez no te has sentido digno o digna. Tal vez piensa que el Señor ya los planes del Señor ya ha cometido tantas fallas que Dios ya se ha olvidado de los planes que tiene contigo. Pero aquí te quiero recordarle el momento de los discípulos, donde tuvo que regresar Jesús 3 veces a despertarlos, y como quiera fue a la cruz después de eso, a tomar la cruz por sus discípulos y nosotros. Aún después del Señor resucitar, se apareció a 2 discípulos para todavía corregir sus errores. Y si Dios tuvo paciencia, Jesús tuvo paciencia con sus discípulos de tal manera, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tú? Señor, te damos gloria y honra. Señor, te damos gracias, Padre, por ser paciente con nosotros. Señor, te pedimos que podamos vencer, Señor, a través de tu Espíritu. Que podamos vencer los deseos de la carne, Señor, y someternos a tu Espíritu, separando tiempo para alimentarnos. Alimentanos, Señor. Alimentanos, Señor, en estos momentos, Señor. Danos la alimentación que necesitamos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la fuerza para vencer cuando estamos débiles. Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siento que hay personas que están cansadas de fallar, que han estado fallando, que han estado siguiendo fallando con la misma tentación, y no te están sintiendo digno o digna de este llamado a la intercesión. Dios te habla en estos momentos. Dios te dice que todavía te he escogido, que todavía tienes aires en tus pulmones y tengo propósito, que todavía tienes oportunidad. Siento personas que sus fallas les sigue trayendo a la mente. El enemigo sigue trayendo sus fallas a la mente. Te quiero dejar saber que no es muy tarde para el Señor. Que este momento donde puedes de nuevo comprometerte y dedicarte a tiempo al Señor, porque quiere hacer cosas grandes contigo. Siento que Dios va a hablar a través de sueños a muchos ahora. Siento que el Espíritu Santo va a ir derramando y mostrando sus dones en estos días de venir. Siento que los dones del Espíritu se van a ir desarrollando y vendrán de personas donde no hemos pensado que iban a llegar. Porque hay personas que están preparándose. Hay personas que están no en la luz, sino que están en su tiempo dedicándose, y Dios lo está preparando. Va a venir personas que no lo vamos a imaginar, pero los dones se van a manifestar. No lo vamos a imaginar, nos va a sorprender. Sí, yo lo creo en esta hora. Sí, hay dones de profecía que vienen, hay dones de sanidad. Dios va a comenzar a hablar a través de los sueños.
Es más, Dios está diciendo que te va a usar para advertencia. Dios te va a usar para advertencia. Si le vas a advertir a aquellos que antes de caer, ya Dios te lo va a revelar. Ya Dios te va a hablar para que tú seas la voz. Oh, aleluya, aleluya. Rebasha kabase, terebo kubase likataya. Senderemoso randastali. Tabasoku. No desmaye en pidiendo el Espíritu Santo en el don de hablarle en lenguas. No desmaye. No desmaye. No desmaye. Le place a Dios dar a sus hijos. Le place a Dios revelar a sus hijos. Eres hijo, eres hija. Y le place a Dios dar de Él mismo. Dar a ti. Aleluya. Te glorificamos, Dios. Te exaltamos, Dios. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Dios. Tu presencia, Padre. Tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe fuerza, iglesia. Recibe fuerza, iglesia. Recibe fuerza, iglesia, que Dios está contigo. Que Dios está contigo. Llegó el tiempo donde ahora tú vas a alzar fuera el demonio. Llegó el tiempo donde el enemigo ya no te va a correr, donde tú vas a correr el enemigo. Ahora tú vas a ir a la ofensiva y el enemigo va a ir a la defensiva. Sí, ahora es el momento donde tú vas a ir adelante. Ya el enemigo no te va a correr. Ya el enemigo no te va a correr para que te escondas. Que se va a tener que esconder es él. Porque Dios te va a usar para rescatar. Dios va a usar para poner mano. Dios va a usar para romper las cadenas fuertes que el enemigo quiso atar a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Ya es el tiempo, iglesia. Llegado la hora, iglesia. Es el momento donde te tienes que parar y confrontar. Tienes que parar y batallar. Ya no te sometas a la carne. Sométete al Espíritu. Sométete al poder del Espíritu Santo. Oh, rabase queremos, sarabasa. Aleluya, aleluya, aleluya. Te glorificamos, Dios. Te glorificamos, Rey. Ha llegado la hora, iglesia. Ha llegado la hora, iglesia. Estoy llamando, Dios dice, estoy llamando para interceder. Algo urgente, algo importante. Intercediendo, tomando tu lugar. Que tu recompensa es grande. Que tu recompensa es grande. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios le quiere decir a alguien, tu recompensa la tengo. Te has sentido débil. Te has sentido como que ya para qué. Pero tu recompensa es grande. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas, Señor, a cada persona que está en este lugar, Señor, lo que están viendo a través de las redes. Señor, que tu Espíritu, Señor, nos siga dirigiendo, nos siga dando las fuerzas para seguir adelante en esta batalla, Padre. Que podamos ver tu gloria, Señor, y compartirla, Dios, en testimonio, Señor, que seamos útil para ti, Dios. En el nombre de Jesús. Los queremos mucho. Esperemos que puedan juntar con nosotros el miércoles, que vamos a estar aquí adorando a Dios, más el domingo que les siga. Queremos verte. Lo que están viendo a través de las redes, bendiciones para tu casa. Y recuérdase que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dale tiempo al Señor. Dale tiempo al Espíritu, que Él te va a dar la victoria. Dios le bendiga, iglesia.